Hola, ¿cómo están? ¿Con ánimo de seguir aprendiendo y explorando juntos? Espero que sí. Soy la profesora Carolina Serrano Guillén y estoy hoy para acompañarles en la clase de biología para 11º año. El día de hoy tendremos una clase muy especial y particular. Muchas veces la vida sigue aceleradamente y nuestras acciones tienen consecuencias. Y es importante que hagamos un alto y pensemos qué consecuencias están trayendo todas esas acciones que nosotros realizamos, cada uno de nosotros y en nuestras familias. Así que el programa del día de hoy estará cargado de mucha conciencia. Presten muchísima atención. Ya están ahí en sus casas. Espero que ya se hayan lavado las manos para combatir el COVID y cualquier otra infección. Ya planificaron su tiempo, tienen el lugar listo y preparado para recibir la clase. Tienen lápiz y papel, muy importante, para que tomen todos los apuntes que necesiten. Tienen esos dispositivos que puedan estar cerca de ustedes en silencio para que no les distraiga. Y además, esta forma de aprender es maravillosa porque tenemos también la oportunidad de invitar a nuestra familia a que juntos construyamos los conocimientos que vamos a adquirir el día de hoy. Y bueno, el día de hoy es un día particular. Si se dan cuenta, junto a mí hay algunos elementos tradicionales de nuestro país, como son la tradición de la carreta y el boyeo. El día de hoy en Costa Rica celebramos la declaratoria de la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y es por eso que junto al Ministerio de Cultura se han realizado algunas cápsulas con algunos conceptos o algunas curiosidades que tal vez ustedes y yo no conocemos. Así que prestemos atención a la siguiente curiosidad de la mano de mi hija Kiara. ¿Sabías que? ¿Sabías que la carreta más grande del mundo está en Sanchi? Desde julio del 2006 y entró al libro del récord Guinness. 25 de noviembre de 2020. 15º aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del boyeo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La cultura es muy importante, es parte de nuestras raíces y nuestra identidad como costarricenses. Así que siempre investiguen y estén atentos que los programas de esta semana están cargados de curiosidades sobre esta conmemoración. Y bueno, es importante para aprender juntos definir un poco qué queremos aprender, qué queremos clarificar. Y para eso nos vamos a crear unas preguntas como el reto de la clase del día de hoy. Anoten ahí en sus cuadernos, ¿qué es el desarrollo sostenible? Ese será el primero que vamos a resolver. ¿Y cómo está Costa Rica en materia de desarrollo sostenible? ¿Tienen una idea ustedes? Bueno, esa es la segunda pregunta. ¿Cómo está Costa Rica en materia de desarrollo sostenible? Y ahora que hablábamos de hacer un alto en el camino, nos vamos a plantear una tercera pregunta. ¿Cómo están impactando nuestras actividades al planeta el día de hoy, al medio ambiente? Eso también es muy importante. Y hablando de las acciones, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras acciones? Vamos a prestar atención a las siguientes imágenes y analizar si somos parte del problema o parte de la solución. Presten muchísima atención.
¿Esas imágenes fueron familiares para ustedes? Bueno, eso es lamentable, porque es el resultado de todas las acciones de la humanidad. Así que de una sola vez vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que lleva por nombre Límites biofísicos y desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Podrían escribir ahí en sus cuadernos en una frase qué es el desarrollo sostenible? Piénsenlo y escriban ahí en sus cuadernos. ¿Cómo podrían definir ustedes en una oración el desarrollo sostenible? Como una manera de enlazar lo aprendido a lo largo de las lecciones anteriores, recuerden que repasamos un poco sobre los ciclos biogeoquímicos. También hablamos de la fotosíntesis y la respiración celular, que son procesos importantes que intervienen en los ciclos. Así que vamos a escuchar y a prestar atención a la siguiente información sobre el desarrollo sostenible. Compárenlo con lo que ustedes anotaron ahí en sus cuadernos en este momento. Definamos entonces desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos naturales y las posibilidades de las futuras generaciones. Una actividad sostenible es la que se puede mantener, por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a mediano y largo plazo, como hoy están planteadas. Los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración. Y hay algo muy importante, el desarrollo sostenible consiste en mejorar la calidad de vida mediante la integración de 3 factores: la protección del medio ambiente, que es la principal en el área de la biología, el desarrollo económico y la responsabilidad social. Si se cumplen estos 3 factores, estaremos haciendo actividades sostenibles para el planeta. ¿Qué les pareció? ¿Estaban cerca del concepto? Bueno, espero que ahora sí quede bien claro qué es el desarrollo sostenible, y es que de ahí partiremos. Conforme la economía y la humanidad ha ido creciendo, hemos ido llegando a ciertos límites del planeta, donde ya la vida no es sostenible y tenemos que tener muchísimo cuidado. Y es por eso que desde el 2008 se está trabajando un concepto que se llama límites biofísicos o fronteras planetarias. En estas fronteras planetarias lo que se hace es medir las condiciones planetarias, se monitorean las situaciones reales del mundo. Entonces vamos a desarrollar los 9 límites planetarios o fronteras planetarias. Y el primero de ellos es cambio climático. ¿Han escuchado ustedes hablar sobre el cambio climático? Tal vez lo han desarrollado en otra asignatura como estudios sociales o inclusive inglés. Bueno, el cambio climático lo vamos a ver como el primer límite biofísico. Así que prestemos mucha atención para que comprendamos un poco más de qué se trata el cambio climático.
¿Vieron esas imágenes? Tal vez el concepto que ustedes tienen de cambio climático se acerca mucho a esas imágenes que acabamos de observar. La atmósfera es una enorme burbuja transparente que rodea nuestro planeta. Contiene una serie de gases que de forma natural mantienen estable la temperatura del planeta. Esos gases son los de efecto invernadero. ¿Cuáles podemos mencionar ahí en el efecto invernadero? El vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Esos son los gases del efecto invernadero. Si estos gases no existieran, el calor del Sol se escaparía. La temperatura del planeta sería muchísimo más baja y por lo tanto no habría vida en el planeta. Los gases en las diferentes capas de la atmósfera funcionan como el plástico de un invernadero. ¿Han estado en un invernadero? ¿Qué función tiene el plástico del invernadero? Bueno, es muy importante y por eso les decía que de forma natural, ya que en exceso esos gases pueden crear un sobrecalentamiento del planeta y ahí es donde entramos al calentamiento global o a la temperatura aumentada dentro de nuestro planeta. Si ustedes han estado ahí, pues en un invernadero se dan cuenta que es como un lugar muy calientito y nosotros necesitamos de esos gases que nos mantienen ahí. Todos estos gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono y demás están de forma natural en la atmósfera. Ellos retienen la radiación solar. Sin embargo, si ese calentamiento sobrepasa la forma natural, vemos los efectos y entonces perdemos la estabilidad de la temperatura. En este tema, pues hay amplios conocimientos, hay muchos estudios y hay varios científicos. El día de hoy tenemos la presencia de 3 científicos que nos abordarán un poco el tema desde su experiencia. Y la primer científica que vamos a presenciar el día de hoy es la máster Mariela Morales. Mariela es investigadora y coordinadora de proyectos de la Unidad de Economía, Ambiente y Agronegocios Sostenibles del CATI. Ella además es parte de una red que se llama Red Regional del Cambio Climático y Toma de Decisiones. Así que vamos a escuchar lo que ella nos puede contar acerca del cambio climático desde su experiencia. Adelante, Mariela. Hola Carolina, todos y todas. Mi nombre es Mariela Morales y soy investigadora en adaptación al cambio climático. En esta ocasión aprenderemos un poco más sobre la adaptación al cambio climático y el desarrollo local, como una propuesta frente a la urgencia. Primero quisiera reflexionar con ustedes el por qué es urgente abordar la adaptación al cambio climático a nivel local. Bueno, por muchos años hemos considerado que el cambio climático es un desastre de proceso lento y que otorga a los países y sus comunidades tiempo para adaptarse. Sin embargo, la evidencia científica y los estragos tangibles y acelerados nos guían a un cambio de paradigma, en donde debemos de pasar de enfoques y procesos globales a largo plazo a incorporar procesos de acciones locales y a corto plazo. También, como saben, los eventos climáticos extremos causados por el cambio climático están frenando el desarrollo y los procesos de desarrollo local también tienen un papel preponderante en lo que respecta al cambio climático. Por esto, la propuesta es el desarrollo local adaptativo, lo cual entendemos como local a los territorios o espacios subnacionales organizados con significación económica, política, social, con singulares medios de vida, con entidad propia y con sus propios procesos, relaciones y dinámicas. En este sentido, el desarrollo local es una construcción territorial, el cual busca promover el crecimiento en todas las aristas que lo constituyen, dotándolo de diferentes atributos que pueden ser normativos, de infraestructura, organizacionales, financieros y, lo más importante, de recursos humanos empoderados. Entonces, el desarrollo local adaptativo podemos decir que es una solución efectiva para afrontar los cambios sociales, económicos y ambientales que se dan en un territorio. El DLA integra el desarrollo sostenible, la resiliencia socioecológica y la adaptación al cambio climático. Se debe de promover vínculos entre escalas, fortalecer alianzas, generar sinergias y establecer espacios institucionalizados de coordinación entre el sector público, el sector privado
la sociedad civil y la academia. Un DLA efectivo necesita de una población resiliente y empoderada, la cual sea capaz de construir vías de desarrollo resilientes al clima, de acuerdo con sus prioridades dinámicas de gobernanza y con su cultura e idiosincrasia. Muchas gracias por su atención y recuerden que las acciones de cada uno de todos nosotros tienen un impacto directo y muy importante en el desarrollo local y en el cambio climático. Gracias. Gracias, Mariela. ¿Vieron qué interesante? Pues muchas veces estos profesionales que tienen ese tipo de investigaciones, pues tienen mucho más amplio conocimiento en estos temas. Como les decía, el cambio climático ha sido un tema muy estudiado e investigado en los últimos años y hay diferentes estrategias o iniciativas. Puedo mencionarles, además de esta red de cambio climático a la que pertenece Mariela, también se encuentra el panel intergubernamental de cambio climático. Y ahí varios científicos también se encargan de trabajar sobre el cambio climático. Otra iniciativa a nivel de Costa Rica es la Dirección de Cambio Climático del MINAE. Ahí nosotros también podemos encontrar información también nacional sobre este problema que es el cambio climático. El cambio climático no solamente afecta el ámbito terrestre, sino también los recursos marinos, que es lo que veremos en la segunda parte de este problema. Tenemos también pérdida de biodiversidad. Cuando hablamos de cambio climático, también tenemos pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, es muy importante que actuemos y hagamos un alto en el camino ahora. Puede ser que las consecuencias ya sean graves, pero podemos revertir un poco todas esas consecuencias. Entonces, con esto llevamos cambio climático y pérdida de la biodiversidad. Estos son los primeros dos límites o fronteras planetarias que estamos estudiando el día de hoy. Vamos con la tercera frontera planetaria y ese es el agotamiento del ozono en la estratosfera. ¿Qué sucede? Bueno, en abril cerró lo que es el hoyo de la capa de ozono, pero sin embargo, los científicos aseguran que la cantidad de sustancias que hacen que el ozono se escasee y produzca el hueco de la capa de ozono han sido de verdad considerable, así que no nos podemos descuidar. El ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno, pero ¿cómo se forma? ¿Qué función tiene? Vamos a verlo en la siguiente información. Vamos a conocer entonces qué causa el agujero de la capa de ozono. Por encima de la Tierra, en la estratosfera, un pequeño número de moléculas de ozono protegen todas las formas de vida de la nociva radiación ultravioleta. El ozono, una forma inestable de oxígeno que contiene 3 átomos, se descompone en un átomo y una molécula de oxígeno cuando absorbe la radiación ultravioleta. Sin embargo, un nuevo aporte de ozono se forma continuamente en la estratosfera, produciendo un delicado equilibrio químico en el que una capa de menos de 4.500 millones de kilogramos de ozono, aproximadamente 3 o 4 moléculas de ozono por cada millón de moléculas de aire, cubre nuestro planeta. Este equilibrio es alterado por unos productos químicos llamados clorofluorocarbonos o CFC. Estas sustancias utilizadas en los aires acondicionados, refrigeradoras, en los aerosoles y procesos industriales ascienden a la estratosfera. Ahí las moléculas de clorofluorocarbonos se descomponen y liberan átomos de cloro, lo cual provoca que el ozono se rompa. El cloro, al reaccionar con el ozono, produce una molécula de oxígeno y un ion hipoclorito. Este ion reacciona con un átomo de oxígeno, liberando cloro, el cual reacciona y destruye otra molécula de ozono. Cada átomo de cloro destruye hasta 100.000 moléculas de ozono, más rápido de lo que la naturaleza los puede reemplazar. Como resultado, la capa de ozono se reduce, formando un hueco que permite el paso de los rayos ultravioleta que alcanzan la Tierra. Gracias a la tecnología, vean qué interesante, es posible conocer el avance de este daño a lo largo de los años. ¿Qué les pareció? Vieron que de manera gráfica es mucho más sencillo comprender estos procesos. Y bueno,
tengo aquí un instrumento realizado en casa que ustedes también podrían hacer para demostrar un poco el agotamiento de la capa de ozono. Bueno, en este primer vaso que tengo aquí, lo que tengo es un rollo que queda cuando gastamos las servilletas de cocina. Estos son gasas de las agarraderas de los galones, de desinfectantes, cloro, etc. Y lo he puesto como base en plasticina. En el primer vaso vamos a representar el oxígeno. En el segundo vaso vamos a representar al ozono. ¿Qué sucede según lo que acabamos de estudiar con el agotamiento de la capa de ozono? Bueno, la capa de ozono tiene un hueco más grande, lo que hace que el ozono se vaya a descomponer nuevamente en átomos de oxígeno y moléculas de oxígeno que vuelven a iniciar el ciclo. Entonces, voy a verter en los primeros dos vasos, en el del oxígeno y el ozono, 10 mililitros de agua para que ustedes observen qué sucede en cada uno de los vasos. Observen el goteo en el primer vaso. Va mucho más lento que en el segundo. ¿Por qué? Porque la capa de ozono tiene un hueco más grande y eso hace que no se pueda regenerar al mismo tiempo que el ozono le llega. Entonces, el oxígeno se combina, forma el ozono. Sin embargo, este ozono rápidamente se vuelve a descomponer en oxígeno. Y recuerden la importancia que tenemos del ozono, ya que estas sustancias, los clorofluorocarbonos, hacen que este ozono se descomponga nuevamente en el oxígeno. Interesante. Llevamos 3 de las fronteras planetarias que vamos a conocer en estos programas de biología. Vamos a recordar entonces un poquito. Hablamos del desarrollo sostenible, de cómo nuestras acciones influyen en el medio ambiente. Y tocamos el primer punto que es muy importante, que es el cambio climático, que posiblemente también influye en las demás fronteras planetarias. ¿Quieren recordar un poco más sobre el cambio climático? ¿Qué les parece si, para cerrar un poquito este tema del cambio climático, prestamos atención a la siguiente información? El cambio climático es el resultado de un aumento anormal en la temperatura del planeta, producto de actividades humanas. Esto incrementa e intensifica fenómenos como huracanes, sequías e inundaciones que afectan la seguridad alimentaria y los medios de vida de poblaciones enteras. El aumento de los gases de efecto invernadero ha ocasionado desequilibrios ambientales que en nuestro país han sumado pérdidas de más de 710 millones de dólares. Costa Rica posee zonas y ecosistemas vulnerables a los efectos del cambio climático, como manglares, arrecifes y zonas montañosas. Esto provoca impactos ecológicos, económicos y sociales, como la escasez de agua y problemas de generación eléctrica por sequía o el incremento de áreas propensas a inundaciones. Cambio climático. Detrás de una amenaza, una oportunidad. Qué importante es conocer sobre estos procesos, porque muchas veces somos como la avestruz. La avestruz, cuando se siente amenazada, entierra la cabeza en la arena o en la tierra y se libera de todo lo que ocurre alrededor. Pero nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que ser un poco más conscientes de nuestras acciones, de todo lo que nosotros realizamos, de los desechos que producimos. ¿Qué actividades están haciendo ustedes en sus hogares para reducir un poco el cambio climático? Preguntémonos qué sucede si en la medida que crece la humedad, si hay un aumento de temperatura, radiación y efectos. Si llegamos a esas fronteras planetarias, ¿qué puede ocurrir? Aún tenemos mucho más que estudiar, analizar y hacer conciencia. Como les mencionaba, son 9 fronteras planetarias y el día de hoy vamos a analizar 5. Ya vimos 3. Nos quedan 2 para la segunda parte de este programa. Así que por favor, no se muevan ahí de sus casas y sus asientos, porque continuamos con la segunda parte de este programa después del corte en unos minutos. Recuerden que soy la profesora Carolina Serrano Guillén y les estoy acompañando en el programa de Biología para 11º año. Nos vemos pronto.